Bien, continuamos con la serie A la luz de su palabra en su episodio número 179 y hoy, para la gloria de Dios, porque es terminar procesos y es avanzar, vamos a culminar el libro de Judith. Sí aclarar, esta serie nunca ha pretendido abarcar todos los libros de manera completa. El libro de Judith tiene 16 capítulos y este lo vamos a trabajar hasta el capítulo 15, que es con el que vamos a culminar. Y hoy el tema justamente tiene que ver con la oración, que lo hemos llamado como el matamoscas de los pecados. Y en esto lo que queremos es potenciar los frutos de la constancia, de la fe en Dios. Hay tres elementos importantes que vamos a destacar acá. Es la oración, es la fe y es Dios. Para que esto sea eficaz, para que esto dé frutos, deben estar estos tres elementos. En Judith vemos los tres y en Cristo están depositados los tres. Cristo no necesita fe en sí mismo porque en Cristo hay certeza. O sea, Cristo es la oración misma, Cristo es la fe misma porque es a quien está dirigida y Cristo es Dios mismo. Entonces, bueno, vamos a escuchar el relato con el que terminamos este libro. Se han seguido los episodios anteriores y no los invito a seguirlos. Este libro pues nos ha presentado de Judith toda una estrategia de una mujer fiel, Judith o la judía, que ante un pueblo sitiado y ya presto a la muerte, pues se plantea desde la inteligencia, de la astucia, una estrategia que hablaba justamente de la brutalidad en todo su sentido de unos soldados asirios guiados por Holofernes, muy poderosos, pero que sin duda, preso de sus pasiones, los hacía bestias andantes, y eso fue algo que Judith supo inteligentemente usar a su favor para lograr aniquilar a Holofernes y sembrar en el pueblo asirio el miedo y la desconfianza. Continuando entonces donde me quedé en la semana pasada, dice el capítulo 15. Cuando lo supieron los que estaban en el campamento se conmovieron. Estamos hablando del campamento asirio. Ya no respetaron ninguna disciplina, sino que llenos de miedo, huyeron por todos los caminos de las montañas y la llanura. Los que estaban en torno a los judíos también huyeron. Entonces los guerreros de Israel se dejaron caer sobre ellos. Osías mandó mensajeros a Betomestaín, a Jobá, a Coba y a todo Israel para informarles de lo que había pasado, invitándolos a perseguir y destruir a los enemigos. Cuando los israelitas supieron esto, se lanzaron sobre ellos y los persiguieron hasta Coba. También acudieron a los de Jerusalén y los de la montaña, pues ya sabían lo que había pasado en el campamento de sus enemigos. Los de Galaad y Galilea los persiguieron hasta más allá de Damasco. En cuanto a los demás habitantes de Betulia, bajaron al campamento asirio, los saquearon y recogieron grandes riquezas. Los israelitas que volvían de la matanza se adueñaron del resto. También los hombres de las aldeas y granjas de las llanuras y montañas recogieron gran botín de todo lo que los enemigos habían abandonado. El sumo sacerdote, Joaquín, y todos los consejos de ancianos de los habitantes de Jerusalén vinieron a enterarse de los beneficios con que el Señor había colmado a Israel, y para ver a Judith y saludarla. Al entrar a su casa, todos la felicitaban con estas palabras: Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo supremo de Israel, el honor mayor de nuestra raza. ¿Qué obra más grande ha sido la de tus manos y qué beneficiosa resultó para Israel? Dios ha mirado con buenos ojos todo lo que hiciste. Que el Señor Todopoderoso te bendiga a través de las edades. Y todos respondieron amén. El saqueo del campamento asirio duró un mes. A Judith le dieron la tienda de campaña de Holofernes, con los objetos de plata, las camas, los cojines y todos los muebles. Ella lo tomó, trajo su mula y cargó todo en sus carros. Todas las mujeres de Israel se reunieron para verla y aclamarla, y organizaron danzas para festejar. Ella tomó palmas y las distribuyó entre las mujeres que la acompañaban. Judy iba encabezando al pueblo y guiando la danza de las mujeres. Todos los hombres de Israel la seguían armados, llevando en la frente coronas y cantando himnos.
Judí entonó ese canto de acción de gracias y todo Israel le respondía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El canto justamente es el capítulo 16, que no voy a leer a efectos de tiempo, pero sí invito a que lo puedan leer. Fíjense ustedes, cuando yo hablo de la oración, la fe, que es la confianza, y Dios, para que esto sea eficiente, justamente lo aclaro porque orar, le podemos orar a cualquier cosa. Yo siempre cuento, quizás como una anécdota juvenil, pero con mucha vergüenza, que cuando yo estaba mucho más pequeño, había unos muñecos que se llamaban He-Man. Esos muñecos de He-Man fue siempre mi niño Jesús por un buen tiempo y me encantaba. Lo agradezco infinitamente. A mí esos muñecos de He-Man me hicieron infinitamente feliz. Pero ya cuando tú vas pasando a otros intereses, yo empecé dándole a otras utilidades a los muñecos. Y yo siempre he sido un fanático del béisbol venezolano, quizás ahorita menos que antes, pero sí lo soy. Mi equipo son los Leones del Caracas. Y bueno, cada vez que jugaba el Caracas tuvo una década, no sé si fue a los 90, terrible, perdíamos todo el tiempo. Yo sé que fue una década muy mala. Y yo, por ese tema cabalístico, agarré a uno de los muñecos que se llamaba Orco, que era como un maguito que estaba en la comiquita, y Orco yo lo colocaba sobre el televisor con algo que tenían como leones, le hice como su uniforme. Y ese era mi instrumento de cábala, yo buscando suerte para mi equipo. Yo estaba orando, estaba haciendo una acción de oración y estaba depositando fe, pero ahí no estaba el elemento Dios. Eso fue un acto de idolatría, muy pagano además. Aunque tenga la inocencia de un niño, eso es un acto de idolatría. Esas cosas es lo que a veces nos permite entender, porque a veces nosotros podemos tener la fe colocada en el horóscopo, en unas piedras mágicas, cuarzos, péndulos. Tenemos la oración, tenemos la fe, algunos ritos como el rito del espíritu de la Navidad el 21 de diciembre, pero no está el elemento Dios. ¿Qué es lo que hace grande la obra de Judith? Judith no se encomendó a los dioses asirios, ni siquiera se encomendó al dios de la seducción, porque al final hubo toda una estrategia de seducción allí, sino que ella siempre tuvo la confianza puesta en Dios. Aplicó algo de mucho riesgo, a mi entender, y le salió muy bien. Entonces, hay cosas que al final, ¿quiénes son aquí los grandes derrotados? Los asirios representan a los demonios que nos tientan, que quieren traer, que desean nuestro mal. Yo los defino como los embajadores del pecado, que realmente quiere que caigamos, o desfallezcamos en la desesperanza, en la tristeza, en la angustia, o que nos hundamos en el lodo terrible del pecado en cualquiera de sus multiformas, pecados de la carne, pecados codiciosos, pecados morales, cualquier tipo de pecado y autoconvencernos de que eso está bien. ¿Qué ocurre cuando se ve la grandeza del triunfo y la firmeza en la toma de decisiones en torno a cosas de fe, cosas que tú no vas a permitir penetrar en tu vida? ¿Qué va a ocurrir? Que los demonios van a salir como salieron los asirios, espantados, porque sencillamente ahí ya la fe está sobre la roca y es una fe sólida, es una fe robusta. Enlazando esa lectura con el Evangelio de San Mateo, Jesús tuvo un pasaje de los más complicados, así hace algunas narraciones, quizás fue uno de los endemoniados más feroces o más violentos que él le tocó enfrentar, aunque en realidad para él no significó ningún riesgo, pero era un hombre muy violento. Dice el texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, a partir del versículo 28, que al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquellos caminos. Y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos. Jesús les dijo: vayan. Salieron y entraron en los cerdos. Al momento toda la piara se lanzó hacia lo largo por el pendiente y ahí se ahogaron. Los cuidadores huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo lo sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús y no lo vieron bien. Le rogaron que se alejase de sus tierras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Por qué complemento con esta lectura? Porque además de la grandeza de Judith y por supuesto la majestad de nuestro Señor Jesús, hay un punto que debemos tener muchísimo, 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 muchísimo cuidado. Y tiene que ver con el coqueteo con los demonios, con nuestros pecados. Hacia dónde a veces cuando sabemos, cuando nos confrontamos con la verdad de Dios, y Dios nos expulsa, nos dice que esas cosas, hay cosas que tienen que salir de nuestras vidas. El robo, las drogas, la pornografía, la violencia, cualquier cosa. Nosotros no a veces queremos decirle a Dios, bueno, está bien, yo voy a sacar eso de mí, pero yo quiero conservarlo en este lugar. Quiero contextualizarlo para un momento X. O sea, lo quieres meter en una piara de cerdos. ¿Cuál sería la piara de cerdos donde tú estás guardando tus demonios? Porque al final, fíjense cuál es el destino. A mí me encanta esa figura. ¿Cuál es el destino de las personas que viven cohabitando con sus demonios? La muerte. O sea, ¿qué pasó con estos cerdos? Terminaron precipitándose por un abismo para la muerte. Y eso justamente simboliza gráficamente lo que pasa con nosotros cuando no queremos soltar un pecado o cuando nos abrazamos tanto un vicio que después nos cuesta dejar. Hay cosas que hay que arrancar de raíz y transformarnos en algo totalmente diferente. Grupos de amigos, grupos sociales, trabajos, mañas, tratos familiares, como yo trato a mis hijos, trato a mi esposa, cómo trato a mis padres. Hay cosas que hay que arrancar de raíz. Si no las arrancamos de raíz, estamos coqueteando con los demonios y además estamos colocando nuestros pecados en una piara de cerdo. Si a bien tienes la dicha de que Jesús llegue a tu vida y te atormente, esa tormenta es necesaria, porque de la tormenta es que te sacudirás y podrás quedar liberado de algo que sin duda te va a llevar al precipicio de la muerte. Bueno, que Dios te bendiga, nos vemos en la oración.